A los 24 años, ella firmó un contrato para ser esposa de un magnate de 80 años, $1.000.000 por año, 12 años de matrimonio fingido. Pero en el primer mes, él hizo algo que nadie esperaba. Realmente comenzó a amarla. Antes de sumergirnos en esta historia que desafiará todo aquello en lo que crees sobre sacrificio, dignidad y el verdadero significado del amor, deja un comentario abajo contándonos de dónde estás viendo. Si esta historia toca tu corazón, no olvides dejar ese like para apoyar el canal. Disfruta la historia. 3 meses antes de entrar en ese ascensor, Luna estaba en un hospital sosteniendo la mano de su madre, mientras los médicos explicaban en voz baja que no había nada más que pudieran hacer. Cáncer de páncreas en estadio terminal, semanas en el mejor de los casos. Los tratamientos eran carísimos, los resultados eran improbables, y la familia de Luna no tenía dinero ni para comida, mucho menos para paliativos que solo prolongarían el sufrimiento. La sala del hospital era pequeña, compartida con otras 3 camas, donde otras familias luchaban contra la muerte con una gracia que Luna no sabía cómo ejecutar. Su madre se había encogido hasta casi nada, su piel amarillenta contra las sábanas blancas del hospital que costaban más por noche de lo que Luna ganaba en una semana. Los tubos salían de su brazo delgado. Las máquinas pitaban continuamente en un patrón que Luna había aprendido a asociar con sufrimiento y tiempo agotado. «Hija», susurró su madre, su voz apenas un ronquido, «necesitas dejar de venir aquí todos los días. Necesitas trabajar, necesitas ahorrar, para ti misma, para Diego». Pero Luna no podía dejar de venir, porque sabía, con una certeza que era casi insoportable, que cada día que pasaba era un día menos que tenía la mano de su madre, el latido del corazón de su madre, la presencia de su madre. Había dejado la universidad a los 22 años para cuidarla. Había dejado de lado cada sueño personal, cada esperanza de una vida propia, porque era lo que se hacía cuando eras hija salvadoreña de una madre viuda. Cuidabas, sacrificabas. Aceptabas que tu vida sería construida alrededor de las necesidades de los demás. Su padre había muerto cuando ella tenía apenas 3 años. Su hermano Diego ni siquiera había nacido. Su madre había trabajado 3 empleos para alimentar a sus hijos, frecuentemente durmiendo apenas 2 o 3 horas por noche, su voz siempre cansada, sus manos siempre ásperas. Pero también había días cuando acostaba a sus 2 hijos en la cama y contaba historias de cuando era joven, cuando creía en cosas como el romance y el destino y la posibilidad de una vida que no fuera solo una lucha por la supervivencia. «Mamá, te vas a poner bien». Luna había mentido muchas veces, sosteniendo la mano de su madre, sintiendo cómo los huesos eran frágiles bajo la piel translúcida. «Vas a mejorar. Vas a ver a Diego graduarse de la universidad. Vas a bailar en mi boda». Y su madre solo sonreía, la sonrisa de alguien que sabía la verdad, pero apreciaba la bondad de la mentira. «Eres buena hija, Luna. Siempre lo fuiste. Prométeme que no vas a desperdiciar tu vida. Prométeme que vas a vivir». Su hermano Diego estaba en una silla de ruedas en el pasillo del hospital, resultado de un accidente de motocicleta que había ocurrido cuando tenía apenas 16 años. Ahora tenía 17 y aún no había comprendido, o quizás había comprendido demasiado bien, que la vida que había imaginado estaba completamente cerrada para él. Había sido un atleta, rápido, ágil, lleno de una energía que ningún joven debería tener que canalizar para la supervivencia. Y luego, en una noche lluviosa, después de un turno de trabajo escolar, una motocicleta lo había golpeado mientras cruzaba una calle y todo había cambiado. Luna había estado sentada con él todas las noches en el hospital después del accidente, sosteniendo su mano mientras lloraba por la vida que había perdido, rezando a dioses que la familia había aprendido a divinizar por necesidad. Ella le había dicho que aún tenía oportunidades,
que su vida no había terminado, que muchas personas en sillas de ruedas vivían vidas plenas y significativas. Pero incluso mientras decía esto, sabía que era mentira. Porque en El Salvador, la discapacidad era frecuentemente una sentencia de muerte social, y un chico guapo y atlético que había sido reducido a un cuerpo que no podía caminar, era frecuentemente tratado como si estuviera literalmente muerto. Su abuela vendía verduras en un mercado callejero 7 días a la semana, su espalda encorvada bajo el peso de una vida entera de trabajo, su voz cada vez más débil conforme avanzaba la edad. Tenía 72 años, pero parecía 90. Sus manos temblaban constantemente ahora, resultado de artritis severa que torturaba sus articulaciones, haciendo cada movimiento un pequeño ejercicio en tolerancia al sufrimiento. Se despertaba a las 4 de la mañana para preparar sus verduras. Caminaba 40 minutos hasta el mercado mientras aún estaba oscuro. Se quedaba allí todo el día bajo el sol abrasador o en la estación lluviosa, bajo la lluvia que transformaba todo en lodo. Luna había ofrecido frecuentemente ayudar, trabajando en el mercado los fines de semana después de sus turnos en la cafetería. Pero su abuela siempre rechazaba. «Tienes más oportunidades que yo», le decía. «Necesitas estudiar, necesitas escapar de este destino. Eres más inteligente que nosotros, puedes ser más». Y entonces Luna había abandonado la universidad de todas formas, porque cuando su madre fue diagnosticada, el más ya no importaba. ¿Y Luna? Luna había conseguido el trabajo en una pequeña cafetería que pagaba apenas lo suficiente para cubrir el alquiler de una habitación compartida en un barrio donde trancas tus puertas por la noche porque el crimen era tan común como la lluvia en junio. La habitación era literalmente demasiado pequeña para un colchón y un armario. Había una ventana que daba a un callejón donde hombres bebían soju barato mientras discutían sobre mujeres y dinero, frecuentemente ambos simultáneamente. Tenía compañeras de cuarto que iban y venían, muchas de ellas trabajando en profesiones sobre las cuales se negaba a preguntar porque la desesperación era contagiosa y tenía poco para mantenerse a sí misma a flote. Su cuerpo se estaba deteriorando. Tenía 19 años, pero ya parecía mayor. Su cabello había comenzado a caerse por el estrés. Sus uñas estaban rotas de lavar platos. Sus pies dolían constantemente, resultado de 12 horas de pie mientras servía café a personas que frecuentemente ni la miraban una sola vez. Había noches cuando se acostaba en el colchón delgado y se preguntaba cómo había sucedido esto. ¿Cómo había sabido con seguridad que iría a la universidad, que se convertiría en contadora, que su vida sería diferente de la de su abuela, de su madre? ¿Cómo había renunciado tan rápidamente? Pero luego pensaba en su hermano, en su madre, en su abuela, y comprendía que no había elección. Había solo necesidad, y la necesidad era un maestro exigente que no permitía lujos como sueños o esperanza para sí misma. Fue en ese contexto de desesperación absoluta que el asesor de recursos humanos de Carlos Mendoza la encontró. Estaba en su cafetería, ese lugar apretado donde el café era débil y las sillas incómodas, pero donde el dueño era amable y permitía que Luna trabajara horas extras siempre que lo necesitaba. El asesor la observó durante una semana completa. Observó cómo atendía a los clientes con dignidad a pesar de sus ropas gastadas. Observó cómo se recogía el cabello con una goma elástica porque no tenía dinero para un corte de cabello en un salón. Observó cómo sus ojos se cerraban brevemente de cansancio entre cada cliente, revelando una fatiga que iba mucho más allá de lo físico. Era un hombre de 50 y pocos años, impecablemente vestido, en un traje que Luna reconoció inmediatamente como siendo de un diseñador caro. Su reloj era de oro. Sus gafas eran de una marca que había visto en revistas. Representaba un mundo completamente diferente del de ella. Un mundo donde las personas no trabajaban en cafeterías débiles,
donde el dinero era algo que tenías en cantidad suficiente para nunca realmente pensarlo. ¿Te llamas Luna?, preguntó finalmente, en el 8º día, sentándose a la mesa donde ella estaba limpiando. Ella se tensionó instantáneamente. Las mujeres jóvenes pobres en Busan aprendían temprano a desconfiar de hombres elegantes que de repente mostraban interés en ellas. La prostitución siempre estaba apenas una oportunidad de distancia. La diferencia entre un cliente bien intencionado y alguien con motivos siniestros frecuentemente no era clara hasta que era demasiado tarde. Había historias en la favela donde vivía sobre chicas que habían desaparecido después de conocer hombres bonitos en trajes caros. Sí, respondió ella educadamente, pero su mano apretó el paño de limpiar como un arma. ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Café? ¿Té? Mi nombre es Javier López y soy ejecutivo senior de Empresas Dominicales. Mi empleador, Carlos Mendoza, tiene un problema muy específico y tú, por razones que explicaré, podrías ser la solución, dijo, su voz tan calma y profesional que casi creyó que no era una ilusión. Lo que siguió fue quizás la conversación más surrealista de la vida de Luna. Javier le explicó que Carlos era un hombre que había pasado una vida entera acumulando riqueza, pero que había quedado profundamente solo. Había tenido 3 matrimonios, todos fallando porque los matrimonios centroamericanos tradicionales requieren que una esposa proporcione ciertas cosas que Carlos, en su frialdad calculada, era incapaz de apreciar. Sus exesposas habían intentado conquistar su corazón con lujo, con obediencia, con sexo. Todas habían fallado. Él nunca fue un hombre capaz de amar de la forma tradicional, explicó Javier, y había algo en su voz que sugería que tenía compasión por su empleador, aunque también lo describía con frialdad como alguien describiría un producto defectuoso. Sus padres murieron cuando era joven. Fue criado por su abuela, una mujer muy severa. Aprendió muy temprano que la vulnerabilidad era debilidad, que la emoción era ineficaz, que el poder era la única moneda que importaba. Javier pidió un té y continuó mientras Luna trabajaba, limpiando mesas cercanas, pero atrapada en cada palabra. Ahora, a los 80 años, Carlos está comenzando a comprender que acumuló miles de millones, pero no tiene a nadie con quien compartir nada de esto. Sus hijos de sus matrimonios anteriores lo desprecian. Sus amigos son todos personas que lo desean solo por el dinero. Está absolutamente solo en un apartamento que cuesta más en alquiler mensual de lo que la mayoría de las personas ganan en un año. ¿Por qué me estás contando todo esto?, preguntó Luna, deteniéndose frente a la mesa donde Javier estaba sentado. Porque Carlos tiene una visión, respondió simplemente, y encajas en ella. Quiere una esposa, no una esposa que lo ame románticamente, porque no cree que esa cosa sea realmente posible, pero una esposa que esté dispuesta a vivir con él, a hablar con él, a crear una ilusión de vida compartida que sea lo suficientemente convincente para que pueda creer que es real. Y ahora, cuando Javier dijo las palabras que cambiaron todo, Luna sintió el piso desaparecer bajo sus pies. No el dinero, sino la forma en que el dinero podía ser usado. Él también pagará por la cirugía experimental de tu madre. Los mejores hospitales de Busan están trabajando en un nuevo protocolo de quimioterapia que ofrece una posibilidad de remisión incluso en casos avanzados. Él pagará por eso. También financiará la educación de tu hermano, cualquier educación que desee, y arreglará una beca en un programa especializado de rehabilitación que lo preparará para una carrera en personas con discapacidades, y establecerá un fondo en nombre de tu abuela que garantizará comodidad absoluta en sus años finales. Nunca más tendrá que trabajar un solo día en su vida. Luna sintió que las rodillas le fallaban. Necesitó sentarse a la mesa con Javier, su mano temblando mientras tomaba la taza de té que él le empujó. ¿Cómo es posible esto?, susurró. Porque Carlos Mendoza tiene suficiente dinero para hacer que cualquier cosa parezca posible.
respondió Javier. Lo que no tiene es tiempo. Los médicos dicen que probablemente tiene 5, quizás 7 años de vida restantes si tiene suerte. Quiere pasar esos años acompañado. Y tú, por razones que aún no comprendo completamente, me pareciste como la chica que podría hacer esto por él sin volverse amargada o resentida por el hecho. Cuando Javier colocó un sobre la mesa, un sobre que contenía $10,000 en efectivo vivo, una bonificación de buena fe para considerar la oferta, ella supo que era real. Sostuvo el sobre con manos que temblaban. $10,000 era más dinero de lo que Luna había visto en la vida. $10,000 podría pagar 2 meses del hospital de su madre. $10,000 podría comprar medicamentos que podrían darle a su hermano la silla de ruedas mejorada que desesperadamente necesitaba. Llevó una semana de noches sin dormir para decidir. Una semana de conversar con su abuela en susurros mientras su madre dormía. Una semana de llorar sola en el baño compartido, donde 3 familias tuvieron que compartir un lavabo minúsculo y un inodoro que frecuentemente no funcionaba adecuadamente. Este hombre, había dicho su abuela esa primera noche, sosteniendo los $10,000 en efectivo como si fuera un niño frágil que podría romperse en cualquier momento. ¿Quiere tu cuerpo? Quiere que sea su esposa, respondió Luna cuidadosamente. Legalmente, para aparecer en funciones, para hablar con él, para estar con él. Su abuela había estado en silencio durante un largo tiempo, su cuerpo magro, encorvado sobre el sofá gastado donde dormía, ahora que había comenzado a volverse demasiado frágil para subir las escaleras del apartamento que compartían. Finalmente había dicho algo que Luna nunca olvidaría. Mi hija, he vivido 82 años en esta tierra. Vendí mi cuerpo de formas que jamás comprenderás, ni espero que comprendas. Trabajé en casas donde hombres y mujeres ricos me trataban como si fuera menos que humana. Crié una hija que se trabajó hasta la muerte cuidándolos. Y ahora vienes a mí con esta oferta y veo una salida. No para ti, hija, sino para todos nosotros. Su abuela había colocado una mano arrugada en su rostro. Si amas a alguien en este mundo, haces lo que necesites hacer. El sacrificio no es debilidad. Es el amor más puro que existe. Luna había pasado los siguientes días en una neblina de decisión. Había visitado a su hermano en el hospital y hablado con él sobre la posibilidad de un futuro mejor. Diego había llorado, no por las razones que esperaba, sino porque comprendió lo que su hermana estaba considerando. Nuna, había dicho, usando el nombre honorífico para hermana mayor, no puedes hacer esto. Tienes tu propia vida. Deberías tener amor verdadero. No deberías desperdiciar tus años jóvenes en un hombre viejo. Pero Luna solo sonrió tristemente. Diego, ¿cuál es la diferencia entre desperdiciar mis años jóvenes cuidando a nuestra madre en la pobreza y desperdiciarlos cuidando a un hombre viejo en la riqueza? Al menos de esa forma tendrás oportunidades. Al menos de esa forma mamá puede recibir tratamiento. Al menos de esa forma, tal vez podamos vivir. En la noche anterior a cuando Javier volvería para obtener su respuesta, Luna había estado sentada con su madre en el hospital. Su madre dormía, su cuerpo agarrándose a la vida solo por la fuerza de pura terquedad. Luna había sostenido su mano y susurrado promesas que no sabía cómo cumplir. «Voy a salvarte, mamá», dijo, sus lágrimas cayendo en la sábana blanca. «Voy a encontrar una forma. Voy a hacer cualquier cosa necesaria. Vas a vivir. Vas a ver a Diego graduarse. Vas a bailar en mi boda. Vas a ser abuela. Te lo prometo». Cuando Javier regresó a la cafetería en el 9º día, Luna estaba esperándolo con el dinero de bonificación cuidadosamente colocado en un sobre separado. «Acepto», había dicho simplemente, su voz tan quieta que él tuvo que inclinarse para escucharla. «Voy a casarme con Carlos Mendoza. Voy a ser su esposa. Voy a hacer todo lo que sea necesario». Javier asintió sin aparente sorpresa. «Bien, todo ya está arreglado.
Los abogados han estado esperando tu respuesta. Los papeles pueden ser firmados mañana. El matrimonio puede ocurrir en 2 semanas. ¿Y mi madre? ¿El tratamiento?, preguntó Luna. Puedes hablar con sus médicos mañana. El hospital ya ha sido notificado de que una nueva paciente llegará pronto. Tienen la mejor tasa de éxito para su tipo de cáncer. No hay garantías, naturalmente, pero hay esperanza. Y la esperanza es más de lo que tu madre tiene ahora. Esperanza. Esa palabra se había quedado conmigo durante todos los años subsecuentes. Porque lo que Luna había hecho en ese momento no era solo vender su virginidad, había comprado esperanza, había comprado una segunda oportunidad, había comprado la posibilidad de que su familia pudiera vivir. Su respiración temblaba mientras el ascensor privado subía hasta el piso 72 del edificio más lujoso de Busan. A las 2:30 de la mañana, solo ella y la máquina que zumbaba en su trayecto inexorable hacia el apartamento penthouse, donde Carlos Mendoza, magnate de 80 años, dueño de la mitad de las industrias de tecnología de América Central, la esperaba. Sus dedos pequeños agarraban la manija de una bolsa barata donde llevaba todo su mundo, una cartera con una identificación que decía que tenía 24 años, fotografías antiguas de su madre y la copia impresa del contrato que cambió su vida para siempre. $1 millón por año, 12 millones en un contrato de 12 años, matrimonio oficial, deber conyugal. Estas eran las palabras cuidadosamente legales que transformaban el sacrificio de la virginidad de Luna en una transacción comercial respetable a los ojos de la ley centroamericana. Luna era un nombre que significaba belleza genuina en español, algo que su abuela le había dicho muchas veces mientras trenzaba su cabello negro en patrones intrincados que contaban historias de un pueblo cuya dignidad nunca había sido rota a pesar de siglos de dominación. Pero Luna nunca se había sentido genuinamente bella. Se había sentido simplemente desesperada. Se había sentido necesaria. Se había sentido como alguien que estaba a punto de cometer el mayor error o mayor sacrificio de su vida y no podía decidir cuál de los dos. El ascensor se abrió en silencio absoluto, revelando un corredor que parecía más un museo privado que un espacio residencial. Cuadros de artistas centroamericanos clásicos decoraban paredes inmaculadamente blancas. Una única estatuilla de vidrio soplado artesanalmente ocupaba una mesa de diseño minimalista. Todo era perfecto, todo era frío, todo era exactamente como ella esperaba que fuera la vida de un hombre que compraba una esposa como alguien compra una obra de arte rara. La puerta del penthouse se abrió antes de que pudiera tocar. La ama de llaves, doña María, observaba con una mirada que flotaba en algún lugar entre compasión y desaprobación. Había trabajado para el señor Carlos durante 37 años. Había visto sus 3 matrimonios anteriores. Sabía exactamente lo que Luna era y no era, y la forma en que todo su cuerpo se tensionaba revelaba un juicio silencioso que dolía más que cualquier palabra pronunciada en voz alta. «El señor Carlos la espera en la habitación principal», dijo doña María en un español preciso que reverberaba a través del apartamento gigante. «El té ya ha sido servido. ¿Tiene todo lo que necesita?» Luna quería gritar que no. Quería desmoronarse en el piso de mármol y confesar que estaba aterrorizada, que tenía solo 24 años, que su madre estaba en una cama de hospital con cáncer terminal, que su hermano necesitaba una cirugía que su familia pobre nunca podría costear, que Carlos Mendoza había aparecido en su vida como un diablo ofreciendo un contrato que parecía su única salvación. Quería decir todo esto, pero en su lugar simplemente asintió y caminó hacia el pasillo iluminado, sus pasos haciendo eco como el tic-tac del reloj de la muerte. Carlos Mendoza estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró,
observando la ciudad de Busan que brillaba 24 pisos abajo, como si pudiera simplemente poseerla a través de la fuerza de su voluntad. 80 años llevando autoridad y frialdad, su cabello blanco como la nieve, perfectamente peinado. Su traje de seda personalizado perfectamente cortado sobre un cuerpo que había comenzado a ceder a la gravedad, pero que aún irradiaba poder absoluto. Sus ojos, cuando se volvió para enfrentarla, eran opacos como el vidrio de una tienda cerrada después del horario. «Luna», dijo su nombre con una pronunciación deliberadamente perfecta que reveló que había practicado. «Eres puntual. Eso me agrada. La puntualidad es una virtud que las mujeres de tu generación parece haber perdido». Ella respiró profundamente, intentando recordar todo lo que había estudiado en los últimos 3 meses desde que había firmado el contrato. Cómo inclinarse apropiadamente, cómo responder sin parecer débil, cómo fingir respeto cuando todo en su cuerpo gritaba para correr. «Señor Mendoza, es un honor estar aquí. Estoy agradecida por la oportunidad de servir su casa». Una sonrisa fría atravesó su rostro. No era la sonrisa de un hombre feliz. Era la sonrisa de un ejecutivo que acababa de cerrar un negocio ventajoso. Agradecida. ¡Qué palabra interesante! La mayoría de las mujeres que he conocido a lo largo de los años tendían a ser codicias en lugar de agradecidas. Pero entonces, nuevamente, la mayoría de ellas ya había experimentado la seguridad financiera. Tú, por otro lado, él caminó en su dirección con pasos medidos, estudiándola como alguien examinaría un objeto en una subasta. Estás en esa posición rara donde cualquier cosa que yo ofrezca es infinitamente más de lo que jamás esperarías tener. Luna sintió su corazón acelerarse cuando se acercó. Su olor una mezcla de tabaco caro y eau de cologne que parecía estar intentando enmascarar algo más antiguo debajo. Se obligó a no retroceder, sabiendo que cualquier signo de debilidad sería registrado y archivado para uso futuro en sus negociaciones con él. Entiendo el contrato completamente, señor Mendoza. Acepté todos tus términos porque estás desesperada, completó sin crueldad, simplemente con una declaración de hecho. Tu madre se está muriendo, tu hermano es discapacitado e incapaz de trabajar. No tienes padre. Tu abuela sobrevive vendiendo vegetales en un mercado. Estudiaste contabilidad en una universidad pública, pero nunca conseguiste un empleo porque no tienes conexiones. Y luego yo aparecí ofreciendo $1 millón por año, y finalmente viste una manera de no solo sobrevivir, sino de rescatar a tu familia entera de la pobreza. Cada palabra era verdadera. Cada palabra quemaba. Luna sintió que las lágrimas quemaban sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Sí, señor», dijo simplemente. Carlos Mendoza asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. «Bien, la honestidad es otra cualidad que aprecio. Seremos honestos uno con el otro durante estos 12 años, ¿sí? Aceptarás tu papel como mi esposa en público, acompañarás las funciones corporativas, producirás la ilusión de una esposa devota mientras yo produzco la ilusión de un marido renovado. Y en los apartados de este apartamento haremos lo que los maridos y esposas hacen cuando están solos». Luna tragó saliva, sabiendo exactamente lo que estaba diciendo sin decirlo. «Entiendo». «No entiendes», corrigió gentilmente, algo que parecía casi compasión, cruzando sus ojos por un breve instante. «Pero aprenderás. Ahora ven, hay mucho que hacer antes del amanecer». Lo que siguió fue posiblemente la noche más extraña e inesperadamente íntima de la vida de Luna, porque Carlos, contrario a todo lo que ella había presumido, no la arrastró a la cama. En su lugar, la llevó a su estudio privado, una habitación que parecía la biblioteca de un intelectual con sus volúmenes encuadernados en cuero, sus cuadros de pintura antigua, su colección de jade y porcelana que representaba siglos de gusto refinado. «Colecciono historia», explicó,
caminando entre las piezas como un hombre visitando amigos antiguos. Porque la historia es la única cosa que no cambia basada en cuánto dinero tienes. Una taza de té de 1000 años atrás será siempre una taza de té de 1000 años atrás, no importa si un mendigo o un rey la bebe. Luna no sabía cómo responder, así que simplemente lo siguió mientras señalaba pieza tras pieza, contando historias que parecían menos sobre los objetos y más sobre la forma en que veía el mundo. Un hombre que compraba esposas, que estaba sorprendida de que amara la historia. Un magnate que era sorprendentemente sentimental. ¿Sabes?, continuó, parándose frente a una pintura de una pareja observándose en el crepúsculo. Mi primera esposa y yo nos amábamos, completamente, perdidamente. Ella fue mi gran amor. Tocó el borde del cuadro delicadamente, como si pudiera alcanzar a través del tiempo y tocar su rostro. Murió hace 43 años. Cáncer, así como tu madre. Me hizo reconsiderar la vida completamente. Señor Mendoza, no necesitas... Llámame Carlos, interrumpió. Cuando estamos solos, en este espacio, puedes llamarme por mi nombre, porque no soy solo un magnate aquí, soy solo un hombre viejo intentando comprender por qué Dios nos deja vivir demasiado tiempo después de que aquellos que amamos ya se han ido. Luna no sabía cómo procesar este lado de él. En la documentación que había estudiado, era presentado como un hombre frío, calculista, sin corazón. Pero aquí estaba él, solo con ella en medio de la noche, compartiendo la herida más profunda que un corazón puede llevar. ¿Cómo continúas viviendo?, preguntó ella, la pregunta soltándose de sus labios antes de que pudiera pensar mejor. Carlos se volvió para enfrentarla, y en ese momento, con la luz suave de la lámpara de piso iluminando su rostro cansado, simplemente parecía viejo, no poderoso, no intimidante, simplemente viejo e infinitamente solo. Honestamente, no he tenido mucho éxito. Cada mujer que contraté como esposa intentó hacerme olvidar. Intentaron con lujo, con sexo, con obediencia perfecta. Pero no puedes olvidar tu gran amor, Luna. Solo aprendes a vivir en un mundo donde no existe más. Él se alejó de ella y caminó hacia una pequeña cocina anexa, preparando té verde con movimientos medidos y precisos. Cuando lo entregó, su mano tembló levemente. Ella aceptó la taza de porcelana fina, sintiendo el calor quemando sus dedos, anclada en la realidad. «Haremos un acuerdo diferente», dijo Carlos, sentándose en una silla de madera que parecía ceder bajo su peso a pesar de su construcción clásica elegante. «Te quedarás aquí como mi esposa, sí. Harás apariciones conmigo en público. Pero cuando estemos solos en este apartamento, seremos solo dos personas intentando entender cómo vivir». «¿Estás diciendo que no deseas?» Luna dejó la pregunta colgando en el aire. «Estoy diciendo que las mujeres que contraté antes de ti, todas tenían la misma expresión en el rostro cuando me veían. Terror, asco, una especie de muerte en cámara lenta cada vez que me tocaban. Y soy viejo, Luna, pero aún no estoy tan muerto para no notar cuando estoy tocando un cadáver en lugar de una mujer viva». Tomó un sorbo de té. «Así que aquí está mi nuevo acuerdo. Recibes el mismo dinero, $1 millón por año. Pero a cambio, aprendes a hablar conmigo, a reír conmigo, a vivir conmigo, no meramente existir bajo mi techo». Luna sintió algo moverse en su pecho, una emoción demasiado compleja para ser simplemente categorizada. Alivio, ciertamente, pero también algo que se parecía peligrosamente a la compasión, y quizás peor aún, algo que se parecía a la posibilidad de conexión real. ¿Cómo sé que no estás solo jugando algún tipo de juego psicológico conmigo? Carlos rió, un sonido que estaba ronco por desuso. «Porque en 3 meses de investigación antes de elegirte, descubrí que eres la persona más incapaz de disimular emociones que he conocido. Serías una esposa terrible en cualquier negociación de poder porque tu rostro revelaría todo.
Así que no, querida niña, no estoy jugando un juego, simplemente estoy ofreciendo una oportunidad para que ambos vivamos mejor de lo que hubiéramos de otra forma. Los primeros meses de su matrimonio fueron un ejercicio en ajuste gradual. Luna se mudó formalmente al penthouse. Sus nombres fueron anunciados en la prensa como un matrimonio de negocios entre un magnate viudo desde hace mucho tiempo y una joven mujer de familia conectada. La mentira había sido cuidadosamente elaborada por sus abogados. Fotos fueron tomadas. Fiesta de boda fue realizada con 400 invitados que no había razón para sospechar que la pareja se había conocido solo 3 meses antes. Y a través de todo esto, Carlos permanecía un caballero por los estándares más inesperados. Tenía dormitorios separados arreglados para ellos. La llevaba a funciones corporativas como un hombre genuinamente orgulloso de su esposa. La presentaba a los ejecutivos más poderosos de Busan con una ternura que creaba una ilusión tan convincente que hasta doña María comenzó a creer que tal vez había algo real entre ellos. Pero la verdadera transformación sucedió gradualmente, en pequeños momentos que nadie más podría presenciar. Carlos comenzó a enseñarle sobre su colección, sobre el significado de las pinturas, sobre la historia que cada objeto buscaba preservar. Y Luna, que había pasado su vida en aprendizaje pragmático, se descubrió profundamente atraída a la forma en que él podía transformar objetos inanimados en historias vivas que respiraban. «Esta taza aquí», dijo una noche, aproximadamente 4 meses después de casarse, mientras ambos estaban sentados en cómodos asientos de lectura en su estudio, fue hecha por un ceramista durante la dinastía Joseon. Tenía una hija que amaba más que la propia vida, y pintó su silueta en el interior de esta taza porque sabía que cada vez que alguien bebiera de ella, sería como el beso de ella tocando sus labios. ¿Qué forma de inmortalidad no es? Luna tomó la taza delicadamente, observando el patrón minúsculo que él describía. Tenía razón. Allí, pintado con un pincel fino como un cabello humano, estaba la silueta de una niña, sus brazos extendidos hacia el cielo. «¿Cómo sabes todas esas historias?», preguntó ella. «Porque pasas la vida entera aprendiendo», respondió, su voz cargada de algo que sonaba como pesar. «Pasé descuidado el aprendizaje sobre personas vivas en mi éxito, obteniendo cosas muertas. Mi primera esposa intentó decirme eso antes de morir. Dijo, Carlos, puedes recopilar el mundo entero, pero eso no te impedirá estar solo en él. Tardé 43 años en darme cuenta de que tenía razón». Por primera vez, Luna vio lágrimas en los ojos de Carlos, no un derrame emocional. Luna sospechaba que Carlos no había llorado desde la infancia, pero fue una vulnerabilidad tan pura que dolía presenciar. «¿Cómo lo haces? ¿Cómo continúas viviendo?», preguntó ella. Carlos se volvió para enfrentarla y en ese momento comprendió. Este hombre viejo que la había comprado había aprendido a vivir a través de objetos porque no sabía cómo hacerlo a través de personas. Hasta ahora. Más tarde esa noche, Luna y Carlos hicieron amor por primera vez. Y fue tan diferente de aquello que ella había temido que casi la dejó sin respiración. Porque él fue lento, cuidadoso. La susurró en español antiguo que había aprendido de la poesía que amaba. Palabras que significaban «eres precioso» y «eres seguro aquí» y «prometo nunca hacerte daño». Y cuando finalmente se unieron, no fue una transacción o un deber contractual. Fue 2 seres humanos que se tocaban y se descubrían uno al otro con una vulnerabilidad que casi los destruyó de lo genuino que era. Después, acostados en la oscuridad de su habitación compartida, él había insistido en mudarse juntos a la misma cama 3 meses después. Carlos susurró una confesión que cambió todo. «Me hiciste querer vivir nuevamente, Luna. No esperaba que esto pudiera suceder. Creía que esa parte de mí había muerto con mi primera esposa. Pero tú, tu lucha, tu determinación, tu capacidad de encontrar alegría incluso cuando el mundo intenta quebrarte, eso me recordó
¿Por qué vale la pena estar vivo? Luna sintió lágrimas calientes escurriendo por su rostro, no de miedo ahora, sino de una emoción que era demasiado complicada para ser simple nostalgia o simple amor. Era una transformación. Era el reconocimiento de que dos personas que habían comenzado como extraños completamente ligados por desesperación, había crecido en algo genuino. Si estás siguiendo esta historia y te ves reflejado en Luna, en su lucha, en su disposición de sacrificarlo todo por aquellos que ama, deja un comentario abajo. Porque tus historias importan, tus luchas importan. E historias como esta son pruebas de que la transformación es siempre posible, no importa de dónde comiences. No olvides de dar like a este vídeo para apoyar más historias así. Pero, como es cierto en todas las historias complicadas de amor, la felicidad que estaban construyendo no fue permitido existir sin adversidad. 7 meses después de su matrimonio, la hija de Carlos de su primer matrimonio apareció en el penthouse. Sandra era una mujer de 58 años con un rostro que revelaba que había gastado una vida entera perfeccionando la mirada de desaprobación. Su cabello estaba apretado en un moño que jalaba la piel de sus sienes. Su traje de diseñador costaba más que todo lo que Luna poseía combinado. «Padre», dijo, besando su mejilla en un gesto que pareció calculado para parecer afectuoso, mientras era todo menos eso. «Ha sido demasiado largo, y veo que tienes una nueva esposa». «Sandra», respondió Carlos, su voz adquiriendo ese tono cortés que aparecía siempre que tenía que lidiar con negocios desagradables. «Esta es Luna, mi esposa. Luna, esta es mi hija, Sandra». Luna se inclinó apropiadamente, ofreciendo el respeto formal que era debido. Sandra, en retorno, simplemente la miró con la frialdad de quien estaba examinando una rata que había aparecido en la esquina de una cocina impecable. «Tan joven», comentó, su tono sugiriendo que esto era una acusación. «¿Cuándo ustedes dos se casaron? No recuerdo ser invitada a la boda». «Había algunos ajustes de cronograma», respondió Carlos, su paciencia visiblemente disminuyendo. «Pero estás aquí ahora, y eso es lo que importa. De hecho, porque estoy aquí para hablar sobre asuntos muy importantes. Hay documentos que necesitan ser revisados con relación a tu testamento. Tus abogados han estado en contacto conmigo, expresando preocupación sobre los cambios recientes». Luna vio a Carlos endurecerse, y ella finalmente comprendió. Sandra no estaba aquí para ver a su padre. Estaba aquí porque había oído hablar sobre el matrimonio, y lo había interpretado como una amenaza a su estado como hija y heredera potencial. «Luna», dijo Carlos, su mano tocando suavemente su espalda en un gesto de apoyo o tal vez advertencia. «Tal vez quieras dejarnos solos para discutir asuntos de familia». Pero Luna había aprendido en esos 7 meses que había fuerza en permanecer presente. «Con respeto, señor Mendoza, tal vez debería quedarme. Si esto dice relación a su testamento, así como a nuestro matrimonio, esto me afecta también». Sandra rió. Un sonido que era todo menos alegre. «Escúchala pretender que sabe lo que está sucediendo aquí. Padre, ¿realmente crees que una niña como ella se casó contigo por amor? Ella se casó contigo por la herencia. Todos lo sabemos. Tus investigadores deben haber descubierto que su familia estaba desesperada, que ella estaba desempleada, que habría aceptado cualquier cosa para escapar de su miseria. Sandra», comenzó Carlos, su tono una advertencia clara. «Y ahora estás considerando cambiar tu testamento para favorecer a esta niña. Esto es ridículo, padre. Esto es abuso de senil. He consultado a abogados y acuerdan que hay argumentos suficientes para impugnar». «¿Impugnar qué exactamente?», preguntó Luna, su voz sorprendiendo tanto a Sandra como a Carlos con su calma. «Tu padre tiene derecho legal de disponer de su propiedad como crea mejor. Si quiere dejar su herencia para mí, para ti o para un refugio de gatos en Tegucigalpa, esa es su elección como adulto en plena posesión de sus facultades mentales». «¿No entiendes?», continuó Sandra, sus ojos disparando fuego.
Este hombre fue negligente con su vida emocional, recopiló cosas en lugar de cultivar relaciones. Y ahora, cuando su vida se acerca al final, está intentando compensar por años de aislamiento, eligiendo a ti, una niña, alguien a quien ha conocido menos de un año. Tienes razón, dijo Carlos suavemente, y ambas mujeres se volvieron para enfrentarlo con sorpresa. Fui negligente con mis relaciones, fui negligente contigo, Sandra. Estuve tan enfocado en construir mi imperio que no vi cuando creciste en una mujer que sentía que necesitaba competir conmigo por atención y aprobación. Eso fue mi fracaso, y me disculpo profundamente por ello. Sandra parpadeó, claramente esperando desacuerdo, no aceptación. Pero, continuó Carlos, su voz ganando una firmeza que contrastaba con la fragilidad de su cuerpo, eso no cambia el hecho de que tengo el derecho de vivir el resto de mi vida como quiera. Y la verdad, Sandra, es que Luna no se casó conmigo por amor. Se casó conmigo porque su madre se estaba muriendo y quería salvarla. ¿Quiero nombrar eso? Sí, pero ¿eso hace que nuestro matrimonio sea menos verdadero? No, porque conforme los meses pasaron, algo cambió. Comencé a amar a mi esposa, completamente, de forma que nunca esperé ser capaz de amar nuevamente. Luna sintió su corazón parar de latir y luego reiniciar con un patrón completamente nuevo, como un motor que había sido apagado y vuelto a encender en una frecuencia diferente. No sabes lo que estás diciendo, dijo Sandra, su voz comenzando a rajarse. Estás confundiendo gratitud con amor. Ella está confundiendo deber contractual con afecto. Tal vez, respondió Carlos levantándose de su silla, su cuerpo frágil oscilando momentáneamente. O tal vez simplemente no estés lista para comprender que no todas las historias de amor comienzan de la forma que esperamos que comiencen. Sandra dejó el penthouse 20 minutos después. No antes de dejar una pila de papeles legales sobre la mesa, todos siendo amenazas ligeramente veladas sobre impugnar el testamento, sobre acusaciones de coerción, sobre la alegación de que su padre estaba experimentando declive mental. Y durante todo el tiempo que estuvo allí, Carlos permaneció absolutamente tranquilo, asintiendo educadamente, ofreciendo té que ella rechazaba con rudeza. Pero cuando la puerta finalmente se cerró y estuvieron solos nuevamente, Luna lo vio desmoronarse. No de forma dramática, sino de forma que era casi más aterradora en su quietud. Simplemente se sentó y las lágrimas comenzaron a caer, no de forma teatral, sino solo un goteo constante de pesar que su cuerpo mantenía encarcelado dentro de él durante décadas. Luna lo tiró hacia sus brazos, este hombre octogenario que había comprado su virginidad como alguien compraría un reloj caro, y lo mantuvo mientras lloraba por la vida que no había vivido, por las conexiones que había perdido, por la hija que había criado con miedo en lugar de amor. «Estoy tan cansado, Luna», susurró contra su cabello, «cansado de estar solo, cansado de castigar a las personas que intentan acercarse a mí porque tengo miedo de que sean como las otras. Cansado de vivir en casas vacías, rodeado de cosas muertas, en lugar de personas vivas que realmente se preocupan por mí». «No estás solo», respondió Luna, y ella se dio cuenta de que no era una mentira contractual más. «Me tienes a mí, siempre me tendrás». Las 3 semanas siguientes fueron las más difíciles de su matrimonio. Carlos comenzó su proceso de reformular su testamento. Me nombraría a Luna como su heredera principal, aunque dejaría una cantidad substancial para Sandra, así como para instituciones de caridad. Y conforme la ley centroamericana dictaba, también tuvo que confrontar algunas de las agresividades de su hija con una dureza que claramente le costaba emocionalmente. Pero fue también durante estas 3 semanas que Luna recibió una llamada del hospital. Su madre había entrado en fase terminal, semanas en el máximo, posiblemente solo días.
Y el contrato de Luna con Carlos significaba que estaba atrapada en un apartamento de vidrio y acero, mientras su madre moría lejos de casa en una habitación de hospital que costaba tanto como el salario de 3 enfermeras por mes. «Vete», dijo Carlos cuando ella le contó, su voz envejecida más allá de los 80 años. «¿Qué? Vete a estar con tu madre. Está en mi testamento que esto es permitido. Eres mi esposa. Tienes el derecho de estar con tu familia en el momento de la muerte. No soy un bárbaro, Luna, a pesar de todo lo que puedas haber creído sobre mí cuando nos casamos. Pero la gala benéfica es dentro de una semana. Los periodistas estarán esperando». «Déjame lidiar con los periodistas», respondió, y luego, para su asombro completo, sonrió. «Soy notoriamente excéntrico. Diremos que tuviste una emergencia familiar y que insistí en que fueras. Será recordado como un gesto romántico de un marido enamorado. La prensa lo amará». Pero había una calidad en su sonrisa que asustaba a Luna. Ella voló a casa en un avión privado, cortesía de Carlos, para encontrar a su madre disminuida hasta la mitad de su tamaño anterior, sus ojos apenas ventanas claras hacia una mente que aún era aguda, a pesar de que su cuerpo estaba en colapso. Su hermano, Diego, ahora 17, estaba sentado al lado de la cama, su cuerpo en silla de ruedas, revelando el camino que la vida lo había forzado a caminar. Su abuela se paró en la ventana, rezando en silencio, su cuerpo curvado bajo el peso de una vida entera de lucha. «Mi hija», susurró su madre, su mano alcanzando. «Viniste, viniste». «Por supuesto que vine, Umma», respondió Luna, arrodillándose cerca de la cama, besando los dedos delgados. ¿Dónde más estaría? En los próximos 5 días, Luna mantuvo vigilia, cantaba canciones que su madre le había enseñado. Contaba historias sobre Carlos, transformándolas de una transacción comercial en un romance épico que hizo reír a su madre a pesar del dolor. Sostuvo la mano de su madre, mientras las máquinas hacían ruido a su alrededor y los médicos murmuraban discretamente que no había nada más que pudieran hacer. Y en el 5.º día, con el sol de la mañana apenas comenzando a penetrar la ventana del hospital, su madre murió. La muerte, Luna descubrió, no era como era retratada en las películas. No había momento dramático donde alguien respiraba y luego no respiraba más. Era simplemente un proceso graduado de desvanecimiento, el cuerpo dejando el mundo tan lentamente que era imposible identificar el momento exacto que el alma había partido. Más tarde, sola en la habitación del hospital, Luna recibió una llamada de Carlos. «¿Cómo estás?», preguntó, su voz llena de solidaridad genuina que le dijo que él también había perdido a su madre y entendía perfectamente el vacío que ahora ocupaba el lugar donde la esperanza había estado. «Estoy sola», respondió simplemente, porque no había palabra que pudiera capturar exactamente lo que estaba sintiendo. «No lo estás», respondió. «¿Vuelas a casa? ¿Tienes a la hermana de tu madre, tu abuela, tu hermano? Déjame organizar la transferencia de tu hermano a la mejor instalación de rehabilitación en Busan. Déjame traer a tu abuela para vivir con nosotros. Déjame compensar por el hecho de que no fui capaz de darle a tu madre los años que merecía». Y fue así que lo hizo. Carlos utilizó la enorme fortuna que había acumulado en una vida entera de trabajo para rescatar a la familia de Luna de la desesperación que había definido su existencia. «Tu hermano recibió la mejor cirugía que el dinero podía comprar. Tu abuela fue instalada en una habitación bonita en el penthouse, donde aprendió a vivir en lujo después de una vida entera en privación. El funeral de tu madre fue tan extravagante que los periodistas especulaban sobre cuánto amaba Carlos a su nueva esposa para llorar sobre ella de esta forma. Pero lo que los periodistas no sabían era la conversación que Luna y Carlos tuvieron la noche del funeral. «No tienes que quedarte», dijo Carlos, ambos sentados en su estudio privado, rodeados del silencio que viene después de realmente llorar.
El contrato fue completamente pagado. Tu madre recibió el mejor cuidado. Tu hermano tiene un futuro. Tu abuela está segura. Puedes partir ahora y nadie pensaría mal de ti. Luna se volvió para enfrentarlo. Este hombre que había comprado su virginidad y había inadvertidamente dadole una vida entera. ¿Quieres que me vaya? No, respondió Carlos, y había una simplicidad en la confesión que la quebrantó. Pero tampoco quiero que te quedes porque sientas deber u obligación. Comenzaste este matrimonio porque estabas desesperada. Ahora eres libre y necesito saber si quieres quedarte conmigo porque lo eliges o porque estás contractualmente obligada. Luna tomó sus manos. Este hombre que había comenzado su vida como un magnate sin corazón y había terminado como alguien que le había enseñado el significado del amor genuino. Me quedo porque te amo, Carlos, porque cada día contigo en ese apartamento me muestra cómo ser una persona mejor, porque cuando te veo mirando una de tus piezas en tu colección y tu rostro cambia con pesar, entiendo que estás viviendo realmente nuevamente. Y porque mi vida entera ha sido cuidar a otras personas y servir a otras personas, y por primera vez hay un hombre que también desea cuidarme a mí. Así que sí, me quedo contigo. No porque compraste mi virginidad, sino porque me diste una razón para estar viva. Carlos lloró nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de pesar. Eran lágrimas de alguien descubriendo que a pesar de todo, a pesar de sus pasos en falso, a pesar de sus miedos y su edad y su pasado solitario, aún había bondad en el universo, aún había segundo acto, aún había la posibilidad de amar y ser amado verdaderamente. Los próximos 2 años fueron los más felices de ambas sus vidas. Luna asistió a cursos de historia del arte en la universidad, alimentada por la pasión de aprender que Carlos había inoculado en ella. Carlos comenzó a documentar su colección, transformándola en un catálogo destinado a ser eventualmente donado a un museo en nombre de su primera esposa. Viajaban, reían, creaban una vida que era cálida y real y todo lo que una vida debería ser. Y luego, en un día ordinario de otoño, cuando el mundo parecía estar en armonía perfecta, Carlos despertó con dolor en el pecho. El diagnóstico fue rápido: infarto del miocardio severo con daño extenso a su corazón. Los médicos le dieron 6 meses. Tal vez 1 año si era extraordinariamente afortunado. Luna pidió licencia de la universidad. Lo mantuvo cerca durante los meses siguientes, nunca dejando su lado, sabiendo que el hombre que había entrado en su vida como un contrato estaba dejándola, pero dejándola mejor por su presencia. No tengo arrepentimiento, susurró Carlos la noche anterior a su muerte, su mano apretándola de ella con el poco de fuerza que quedaba. Excepto por una cosa. ¿Por cuál?, preguntó Luna, ya sabiendo que ella lo recordaría durante tanto tiempo que ella viviera. Que no pude conocerte cuando tenías 17 años, que no pude envejecer contigo, que no fui capaz de ser la persona que merecías de mí por un tiempo mayor. Hizo una pausa, respirando superficialmente. Pero Luna, ¿comprendes? Me diste el mayor regalo que cualquier persona puede ofrecer a otra. Me dejaste terminar mi vida amando y siendo amado. Me dejaste ser realmente vivo en los últimos 2 años de lo que fui, en mis primeros 80 años. Esa es herencia infinita. Park Carlos Mendoza murió en 3 de octubre, rodeado por las personas que amaba. Luna mantenía su mano hasta que ya no estuviera caliente. Diego lloraba silenciosamente, su abuela rezaba, y doña María, quien había servido a Carlos durante 40 años, susurraba oraciones en español antiguo que pedían que su alma encontrara paz. La ceremonia del funeral fue monumental. 1000 personas vinieron, políticos, ejecutivos, artistas, coleccionistas, todos viniendo para honrar a un hombre que había comenzado como alguien que compra personas y había terminado como alguien que había aprendido a verdaderamente amar. Luna estaba de luto,
Su vestido negro, un contraste dramático contra su piel pálida. Pero no lloraba, no en público. Estaba demasiado ocupada siendo valiente para su abuela, para su hermano, para doña María, que había perdido un patrón y un amigo. Pero esa noche, sola en el penthouse, rodeada por todos esos objetos que Carlos había amado, finalmente se permitió desmoronarse. Porque aunque había un contrato, aunque comenzó como una transacción, ella había amado a este hombre profundamente, completamente, de forma que la vida nunca podría compensar. Ella caminó hacia su estudio privado, ese lugar sagrado donde habían pasado tantas noches conversando, riendo, amando. Y allí, sobre su mesa, había una letra que no había visto antes. Su nombre escrito en caligrafía que reconoció como la de Carlos, fechada exactamente una semana antes de su muerte. Mi amada Luna, si estás leyendo esto, entonces he partido hacia el único lugar donde mi primera esposa posiblemente esté. No escribo esto con tristeza, escribo esto con gratitud. Viniste a mi vida cuando era un hombre vacío, recopilando cosas para llenar el vacío de las personas. Eras solo una niña desesperada, intentando salvar a tu familia. Pero dentro de 2 años te convertiste en mi redención. Me mostraste que es posible comenzar nuevamente, que nunca es demasiado tarde para amar, que un contrato puede transformarse en un matrimonio verdadero. Ya he dejado instrucciones con mis abogados. Toda mi herencia va hacia ti, no porque merecías pagar por amor, sino porque me lo enseñaste sin cobrar. Mereces una vida libre de preocupación financiera. Mereces la oportunidad de descubrir quién eres realmente, lejos de la obligación y el miedo. La colección de Busan está siendo donada al Museo Nacional, pero hay una pieza que dejé para ti solo. La taza de dinastía Joseon, la que contiene la silueta de una niña. Eres esa niña, mi amor. Siempre lo fuiste. Vive bien, ama bien. Nunca permitas que nadie te convenza de que tu comienzo importa. Todo lo que importa es hacia dónde vas a partir de aquí. Con amor infinito. Carlos. 5 años después, Luna estaba en un pequeño apartamento en Viena, enseñando historia del arte en una universidad internacional. Sus estudiantes provenían de 50 países diferentes, y se esforzaba por mostrarles que la historia no era sobre fechas y eventos, sino sobre la humanidad en sus formas más puras y más complejas. Diego había terminado su educación y ahora trabajaba como consejero para otras personas en sillas de ruedas, mostrándoles que la discapacidad no definía su potencial. Su abuela había aprendido a leer y escribir a los 68 años, un logro que habría parecido imposible 10 años antes. ¿Y Luna? Luna había encontrado paz en saber que había dado a un hombre viejo la cosa más importante que cualquier persona puede ofrecer: relevancia, propósito, razón para estar vivo. Ella seguía pensando en Carlos frecuentemente, particularmente cuando miraba la taza de Joseon que descansa en una repisa especial en su apartamento. Pensaba en cómo había comprado su inocencia, en su lugar le había dado experiencia, educación, amor. Pensaba en cómo un contrato que había comenzado con tanto cinismo se había transformado en matrimonio que había cambiado a ambos para siempre. Y en esa noche específica, cuando la lluvia caía en Viena y ella estaba marcada de vino tinto sola en su apartamento, susurró una oración en español, ese idioma que había aprendido a amar porque era el idioma de él. Te amo, Carlos. Siempre te amaré. Por enseñarme que el amor no comienza en un lugar de perfección, comienza en la desesperación, en la necesidad, en el intercambio comercial de un corazón por dinero, pero eso lo hace, de alguna manera, aún más puro. Porque me amaste a pesar de cómo comenzamos, o tal vez porque era así como comenzamos. Gracias por dejarme ser verdaderamente viva. Y en ese momento, rodeada por el silencio que viene de apartamentos en ciudades extranjeras, Luna finalmente comprendió lo que Carlos había estado intentando enseñarle todo el tiempo, que riqueza genuina nunca es medida en dinero, sino en memoria,
no en posesión, sino en transformación, no en años vividos, sino en vidas realmente habitadas. Ella había vendido su virginidad a un magnate de 80 años, pero lo que había recibido a cambio era mucho mayor que $1.000.000 por año. Había recibido una vida entera de valor, y no habría cantidad de dinero en el mundo que pudiera capturar el valor de eso. 10 años después, Luna había escrito un libro. No era exactamente una memoria, aunque contenía elementos de su propia historia. Era antes un estudio filosófico sobre la forma en que el amor trasciende las transacciones, como dos seres humanos completamente diferentes podrían encontrar significado uno en el otro, cómo la vulnerabilidad era la moneda más rara en un mundo obsesionado con el poder. El libro se había convertido en un éxito de ventas internacional. Había sido traducido a 23 idiomas. Las universidades lo designaban en sus cursos. Mujeres de todo el mundo escribían a Luna sobre sus propias historias de sacrificio y cómo ella las había inspirado a buscar belleza y significado en circunstancias que parecían desprovistas de ambos. Luna había establecido una fundación en nombre de Carlos, una fundación dedicada a rescatar mujeres jóvenes de la pobreza a través de la educación, ofreciendo becas integrales para estudiantes que no podrían de otra forma permitirse el acceso a la universidad. También había un programa para cuidadores a largo plazo, porque Luna nunca había olvidado cómo su espalda dolía al cuidar a su madre. Nunca había olvidado cómo las manos arrugadas de su abuela temblaban con fatiga. Diego habíase convertido en un defensor notable para personas con discapacidades, viajando por toda América Central, trabajando con legisladores para reformar las leyes que discriminaban a aquellos en sillas de ruedas. Su abuela había vivido hasta los 93 años, rodeada de comodidad que Luna había logrado gracias a esos 12 años con Carlos, rodeada por el amor de una nieta que había aprendido que era posible honrar un contrato mientras simultáneamente honraba el corazón. Pero había momentos, incluso 10 años después, cuando Luna se sentía completamente perdida sin Carlos a su lado. Momentos cuando recibía una invitación para dar una charla en Busan y se encontraba caminando hasta el penthouse, observando el edificio desde afuera como una peregrina visitando un templo sagrado, incapaz de entrar porque sabía que ya no sería suyo. Doña María había muerto hace 3 años y el apartamento había sido transformado en un museo a solicitud de Luna. Las piezas de Carlos fueron catalogadas. Su historia fue preservada. Y estudiantes viajaban de todo el mundo para estar de pie en el estudio donde 2 extraños habían aprendido a amar. Pero había una cosa que Luna había hecho, que nunca había mencionado en cualquier entrevista o en su libro. Había continuado usando el anillo de casamiento que Carlos le había colocado en el dedo ese día, 80 años de su vida atrás. Había continuado durmiendo en el lado de la cama donde había dormido con él durante esos 2 años preciosos. Y había continuado hablando con él en español antiguo, susurrando confesiones que nadie más podría escuchar, continuando una conversación que nunca había realmente terminado. En su testamento había dejado instrucciones específicas. Cuando muriera, toda su herencia de Carlos sería donada a la fundación, pero la taza de Joseon, la que contiene la silueta de la niña, sería colocada en su ataúd al lado de su corazón. Porque Luna finalmente había comprendido que no todas las historias de amor terminan con muerte. Algunas simplemente se transforman en memoria y aliento y en la forma en que eliges vivir cada día subsecuente. Cuando Luna finalmente se retiró de sus papeles públicos a los 59 años, regresó a Viena y a su apartamento. Ya no enseñaba, ya no daba charlas, simplemente vivía tranquilamente, rodeada por las cosas que amaba y por las personas que amaba. Diego visitaba frecuentemente trayendo su esposa, una mujer que había conocido en la universidad, y sus 2 hijos que llamaban a Luna abuela,
aunque no fuera biológicamente su abuela. Su abuela había muerto pacíficamente en su sueño a los 95 años, rodeada por las cosas bellas que Luna había comprado para ella, cada una pequeña promesa de que sí, esa niña que había vendido su virginidad, finalmente había transformado esa venta en redención. Y en los momentos cuando Luna estaba más sola, cuando el apartamento era silencioso y la lluvia caía contra las ventanas de Viena, ella tomaba la taza de Joseon y tocaba la silueta de la niña dentro de ella y susurraba en español: «Te amo, Carlos, te amo para siempre». Porque la verdad que ella había aprendido, que había escrito sobre, que había intentado enseñar a los millones de personas que leyeron su libro, era simplemente esto: no todas las historias de amor comienzan con perfección. Algunas comienzan con desesperación, algunas comienzan con transacciones, algunas comienzan con un contrato y un ascensor subiendo al piso 72. Pero si hay sinceridad en cualquier punto, si hay un momento cuando dos personas realmente se ven una a la otra y eligen continuar viéndose, si hay disposición de ser vulnerable incluso cuando fue enseñado que la vulnerabilidad es debilidad, entonces esa historia de amor es tan verdadera, tan pura, tan profunda como cualquier historia que comenzó con una mirada a través de una sala de estar en un baile. Porque el amor no es un evento único, es una elección que haces todos los días. Y Luna, que había vendido su virginidad para salvar a su familia, había descubierto que el mayor regalo que Carlos le había dado no era dinero, no era seguridad, no era estatus, era la oportunidad de descubrir que ella era digna de amor, que su cuerpo no definía su valor, que un contrato podía transformarse en relación verdadera. Qué riqueza genuina era crear una vida donde los que amas son cuidados, donde el significado es encontrado en la adversidad superada, donde cada día es una celebración de estar vivo. Y si estás viendo este video y jamás te has permitido creer que tu sacrificio importa, que tu dolor tiene propósito, que la vida puede ser transformada por un único acto de coraje, este es tu mensaje. Importas. Tu historia importa. Tu vida puede ser infinitamente más de lo que imaginas en este momento exacto. Comparte esta historia con alguien que necesita escuchar que la transformación es posible. Conviértete en miembro del canal para apoyar historias como esta que nos hacen recordar por qué vale la pena estar vivo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides de dar like y compartir con amigos y familiares que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Para continuar apoyando historias como esta y tener acceso a contenido exclusivo, considera convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón «Conviértete en miembro» abajo. Cada donación nos ayuda a continuar trayendo historias inspiradoras como esta para ti. Comenta abajo cuál fue tu parte favorita y qué historia te gustaría escuchar a continuación.